Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. No importa la hora, las primicias y las reacciones complaciéndote a ti. Y por eso el título, que es un título muy serio, muy real. Y a mí me encanta cuando tú tienes esa libertad de poder expresar y decir las cosas que tú piensas como las sientes, cuando no estás atado a ninguna marca ni a ninguna empresa. Es por eso que antes de comenzar con Angie Flores HN oficial, la cuenta oficial de ella que tiene 416,000 seguidores, te recuerdo que estamos empezando nuevamente en Instagram y aquí está mi cuenta pequeñita, pero estamos subiendo contenido de calidad de tus artistas favoritos. Gracias por todo el apoyo que me dan en lo poco que hemos comenzado aquí con el canal YouKnow. Reacciona YouKnow 507 para que, si no te has suscrito todavía a mi canal y no te pierdas las novedades que vamos a subir aquí en Instagram, que a veces son previews antes de que suba el video oficial. Por eso te invito a que te suscribas, porque no te vas a arrepentir. Y por eso, en colaboración especial, porque hay que agradecer a mis amigos de Angie Livers Forever, que también lo seguimos, me ha sugerido y me ha pedido, también quiero que lo sigan, por favor, a seguir a Angie Livers Forever, que le haga reacción a esto, un extracto de un en vivo que hizo, y muy pocos tienen esta opción. Y vamos a escuchar palabras, aquí ya hicimos reacción a los videos anteriores de Angie, pero palabras textuales de una persona que tiene la libertad. Esto es muy importante. La libertad de poder decir lo que piensa y lo que siente sin estar atada a ninguna marca en especial. Sin desmeritar tampoco eso, ¿verdad? Pero aquí se nota la gran diferencia que hay cuando una persona puede decir algo y no está condicionado para decirlo, porque hay empresas, medios en este mercado de la música que te prohíben hablar, pero Angie puede hablar. Y escuchemos lo que tiene que decir. Escuchemos, check this out, ahí nos vamos. Ahí vamos a poner el volumen. Aquí un poquito. ¿Por qué no cantas con Cecia? No me pongas esa carita triste. De una vez al hueso. ¿Por qué Angie Flores no canta con Cecia? Siendo dos hondureñas hermanas, porque es un país hermano, un país pequeño, para que haya pugnas y divisiones entre sus fanáticos. Ojo con eso, ojo con lo que es oído con lo que sale de mi boca, porque por ahí vienen los haters, los tóxicos y las tóxicas y los tóxiques, que vienen a decir cosas que yo no he dicho, que vienen a superponer palabras que yo no he dicho, que vienen a cambiar o tergiversar. Lo que sale de mi boca es importante que tú lo escuches. Si lo quieres escuchar, si no, cambia de canal y ponte a escuchar canales que están con banderas. En este canal yo no tengo banderas. Yo te aclaro a ti, yo no tengo banderas de favoritas, favoritos o favorites. Yo no tengo banderas. Este no es un canal de Cecia Sáenz, este no es un canal de Mar Rendón, este no es un canal de Andreina Bravo, ni siquiera de Angie Flores, ni tampoco de Andrés, para decir algunos ejemplos, ni Kenny Aos. Este es un canal de todos los artistas. Yo no tengo banderas, yo no tengo condicionado mi comentario y mi opinión. Yo digo lo que yo pienso, lo que yo siento con mi corazón, con toda honestidad. Y yo nunca digo humilde opinión, porque ya ustedes saben, ¿no? Las opiniones no son humildes. Yo no tengo bandera ni doble discurso. Yo lo que quiero es poner las cosas en contexto y me voy siempre a los hechos. Por eso siempre apoyo al artista, y muchas veces el artista está condicionado y no puede decir más de 4 cosas. Por eso que estas cosas que cuando pasan me gusta que sucedan. Así que vamos a darle like de una vez al comentario de Angie Livers Forever, que me están pidiendo que le haga reacción. Aquí la estoy haciendo, te estoy complaciendo. No importa la hora, no lo sabes en este momento, pero vas a ver el estreno y también te va a salir la notificación en Instagram. Vamos con todo, con lo que dice aquí, porque esto es revelador. Ojo al dato. Pero ¿qué se me pasa? Me encanta su risa, me encanta su forma. Aquí va, vamos a ver qué pasa. Lisbeth, Agárrense. a ver, vuelvo y aclaro.
¿Cómo les digo? No es que yo no quiera cantar con Cecia, ya les dije, claro que sí quiero hacer una colaboración con ella. Pero acuérdense, Cecia está con su disquera, su empresa, ¿no? Y es como que no sé cómo explicarles, es como que yo estoy en una cosa... Hasta ahí se entiende. Hasta ahí se entiende. 3 dedos de frente porque ya vienen los tóxicos, las tóxicas y los tóxicos. Escucha primero y después tú hablas. Primero hay que escuchar. Para eso Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Escuchemos. Parte y ella en otra. Acuérdense. TikTok. Entonces que para hacer colaboraciones también con artistas hasta donde yo sé, no es como que así nomás le digo a Ariana Grande, hola Ariana Grande, ¿será que puedes hacer una colaboración conmigo? No es tan fácil. Igual las peleas de boxeo, ya me acuerdo por qué querían que peleara de una vez en aquella época, Oscar de la Hoya con Floyd Mayweather o Manny Pacquiao con Floyd Mayweather, y esa pelea nunca se daba, o las primeras, cuando se podía dar las peleas de Gennady Golovkin, Triple G contra Canelo, cuando pelea Canelo con Triple G ya es un Triple G acabado, no es su mejor momento. ¿Por qué? Porque tenían que ponerse de acuerdo las partes promotoras, no son los boxeadores. Tú siempre ves el boxeador, la punta del iceberg, como dicen en España, la punta del iceberg. Pero ¿qué pasa? Y por eso aquí vemos a los artistas, Angie, y vemos a Cecia. Y entonces, al no decir nada, al quedarse callados, se sobreentienden las cosas, ponen palabras fuera de contexto. Los tóxicos no son los buenos fanáticos, son los tóxicos que ponen eso y suceden estas cosas. Pero me gusta esta aclaración. Seguimos escuchando. ¿Entienden? Qué bueno fuera. Pero es como que ambas partes tienen que estar de acuerdo. Ella es hermosa, me encanta su gran corazón y su forma de hablar y todo. Es carismática, de verdad. Sencillita, es como si estuviera hablando una hermanita mía, de verdad. Me imagino que hay contratos y ese tipo de cosas. Entonces, me imagino que en su momento se va a poder, pero no es que yo no quiera hacer dueto con ella. Entiendan, por favor, se lo suplico, entiendan. No, ya no tengas que explicar. Es que me da como, no sé, me da como una cosa. Tú sabes que yo no me aguanto muchas cosas, ¿no? Yo tengo mi carácter y yo no me aguanto muchas cosas. Y cuando me empiezan a decir cosas, yo nada más los bloqueo, los voy borrando porque yo no pierdo mi tiempo con gente que no me suma. Grábate eso, no pierdas el tiempo con gente que no te suma, Angie. Que no te suma. Ese valor positivo agregado no te lo da. Delete, trash, bótalo. Cosas así. Yo sí lo hago, frenteado. No hay problema. Yo no tengo problema para darle un delete a más de 4 por ahí. Ya tú me conoces. Que no es que yo no quiera hacer dueto con ella. Claro que sí lo quiero hacer. Y para eso quisiera hacer con que les digo que no he podido hacer duetos con Carlos todavía y con Gibran. O sea, hay muchos duetos que quisiera hacer realmente. Se lo prometo. No les puedo decir que como que ahorita darles una... No puede, ella no manda. Hay gente que está detrás de ella, que son los que hacen los contratos, que se ponen de acuerdo y toda esta cosa. Y ella se cuida mucho de decir nombres y el nombre de las disqueras para evitar demandas, y porque este mundo de los grandes de cuello blanco y cocotudo, como decimos en mi país, esos son los que perjudican. Son unos panzones, calvos, ¿me entiendes? Que se la pasan lucrando con los dientes todos dañados, cosas así. Imagínense eso, puros cerdonios y cosas así. Yo me acuerdo Capitán Planetario. Ustedes no saben nada de esa vaina. Seguimos, Palabra de que tal día lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no es cierto. Pero se los prometo ante Dios de que sí es cierto lo que les estoy diciendo. No tengo por qué mentir. No, pero es que con que lo dijiste una vez ya. Yo te creo a la primera. No tienes... Exacto. ¿Qué ganas? ¿Qué ganaría Angie? Perdería mucho. Tal vez pecas un poco de inocente aquí, Angie. Mi consejo real sería: no des tantas explicaciones. Yo sé que tú te debes al público, Angie, pero la verdad, de pana, de corazón, si quieres tomarlo, si tus seguidores como Angie Liver Forever
te va a decir, oye, Juno dijo una cosa que me gustaría que escucharan. Yo no sé, de pana, consejo que le daría yo a Angie Flores. Ya lo explicaste, como dice aquí, ella no es que no quiera, dice Angie Livers, la colaboración, nos dice Angie, pero existen contratos y disqueras y ya saben, la empresa azteca que son los que deciden sí o no, y lo más seguro es que ellos no lo permitirán. ¿Puedes reaccionar a esto, por favor? Es necesario difundir. Claro que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Gracias Angie Livers Forever por el dato. Yo estoy disfrutando mucho de este contenido y quería terminar con mi conclusión final. Aquí está la cuenta para que la sigan también, Angie Livers Forever. Mi conclusión final, me corro nuevamente. Mi conclusión final es la siguiente. Angie Flores todavía no nos ha contado toda la historia de lo que está pasando. Hay muchas cosas que Angie sabe que no puede decir. Se nota que no puede decir. Pareciera que todavía hay cosas que le están como, no quiero usar la palabra, pero siento que hay cosas como que le están aguantando la carrera. Muy malo sería para que despeguen otras carreras. Muy malo sería eso. Porque realmente, como yo aprendí hace muchos años, el dinero está en la calle. Y para todos hay. El dinero está en la calle y para todos hay. Hay que buscarlo nada más. Pero viste, hay esa canción, quítate tú pa' ponerme yo. Ya tú sabes, ¿no? Vamos a ver aquí quién es quién. Yo espero que no sea el caso. Voy a seguir investigando, porque a mí no me gusta tampoco. Y acuérdense, aquí no estamos buscando enemistad entre un grupo de seguidores y otro grupo de seguidores. Eso se deja para otros canales. Otros canales son los que se encargan de ese tipo de contenido. Acá no. Acá yo, el que me venga con eso de que no, que ya te vendiste, que no sé qué, lo borro, lo quito. No te equivoques conmigo. Conmigo no te equivocas. Este es el canal oficial de las reacciones de tus artistas favoritos. No de tu artista favorito, de tus artistas. Tus. General. Así es que vamos a seguir investigando porque Angie Flores siento que no lo ha dicho todo. Hay mucho más que investigar. Y cualquier cosa que me digan me lo escriben a mi comentario aquí en el Instagram, en el DM, me pueden mandar información. O también, por supuesto, en el grupo oficial de Telegram, que también lo tenemos allí, para que se unan también al grupo de Telegram y me manden la información. Claro que sí, porque yo estoy ansioso de compartir todo el contenido que ustedes quieren ver. Así que nada, esto va a seguir porque yo quiero escuchar qué dice, si es posible, los representantes de Cecia Sáenz, porque sería una colaboración épica donde todos ganarían. Créeme que ganaría Cecia y ganaría mucho también Angie Flores y su entorno, porque llevarían la música de Honduras al siguiente nivel. Así lo siento yo. Pensar un poquito con las luces largas, no en lo poquito, pensemos en grande. Nos vemos hasta el próximo video. You know.